Bienvenidos a este Learning Series Mejores Prácticas Wi-Fi, este Learning Series número 3 que hemos diseñado para todos ustedes. En esta Learning Series hablaremos sobre mejores prácticas de redes Wi-Fi, así como de algunas herramientas que nos pueden ayudar para hacer mucho diagnóstico. Y bueno, para empezar en el tema de infraestructura, atacaremos algunos de los siguientes puntos, como son aspectos arquitectónicos y físicos. Hablaremos de tipos de servicios, servicios extendidos, la red Wi-Fi como un servicio y finalmente veremos seguridad y conectividad. En el tema de elementos a considerar es muy importante tener muy claro los materiales de construcción en el espacio donde vamos a colocar nuestro punto de acceso wireless. ¿Por qué? Porque dependiendo del material es cómo se va a estar respondiendo la calidad y la densidad hacia nuestros usuarios que recibirán la conectividad. Por ejemplo, elementos de estructura metálicos que pueden tener efectos sobre la transmisión, elementos decorativos, sobre todo en bases con agua o madera, y elementos electrónicos. Esto es muy importante porque estos elementos reaccionan de forma diferente con nuestros equipos de red inalámbrica. En particular, el tema del agua absorbe la frecuencia generando una cancelación. Esto quiere decir que si no estamos emitiendo y la oficina se encuentra del otro lado sobre una fuente de agua, bueno, puede absorber la frecuencia y no llegar al destino. Muy contrario con los metales, que pueden generar reflexiones o refracciones, desviar la señal, ¿no? Entonces es muy importante considerar qué elementos tenemos. Bien, ¿cómo funciona todo esto dentro del rango de servicio con los materiales? Imaginemos que tenemos nuestro punto de acceso y empezamos a emitir con las frecuencias que tengamos. Dependiendo de los muros y los materiales que hay, es como se va a ir degradando o llegando con una buena recepción todo ese aspecto de la señal. Entonces es muy importante conocer algunos puntos que son importantes, como por ejemplo, cómo quiero dar este servicio Wi-Fi, ya sea si quiero hacer el diseño de este espacio por cobertura, es que le llegue a todos los espacios, o por capacidad, es decir, aseguramiento del ancho de banda con los clientes. Aspectos que son importantes a considerar son el número de dispositivos que vamos a tener considerados en este aspecto del diseño, ¿verdad? Anchos de banda asignados por el servicio, nuestro proveedor de internet, qué ancho de banda nos da, las velocidades de conexión hacia nuestros access point, cómo nos estamos conectando de nuestro equipo hacia el punto de acceso wireless, las dimensiones físicas del aula, los números de alumnos por aula, que también es muy importante, número de puntos de acceso por aula también, cómo voy a distribuir yo los equipos, modos de punto de acceso, interferencia de canal y métodos de seguridad de la red. Todo esto lo tenemos que considerar en nuestro diseño. Si pensáramos en una red Wi-Fi de 5 GHz de frecuencia de transmisión y lo hiciéramos por cobertura, podríamos colocar puntos de acceso que pudiesen dar la señal a todo el espacio, en este caso, en este plano arquitectónico, a una serie de varios salones anidados de cierta forma. Pero es probable que sí llegue a recibir la señal, es decir, tengamos navegación correcta, pero cuando empecemos a trabajar con streams de video o compartir archivos, vamos a posiblemente a tener algunos problemas, porque algunos de ellos van sobre internet. Entonces, conviene mucho hacer un diseño de capacidad y cobertura, es decir, podemos colocar sí más puntos de acceso y que tengan una mejor cobertura sobre cada espacio para garantizar la conectividad, sobre todo cuando el número de estudiantes es mayor. Si nos damos cuenta, estamos haciendo un diseño de una infraestructura de red inalámbrica como si fuera empresarial, porque el número de usos que tenemos con nuestros estudiantes es variado de una clase a otra. Otros servicios que tenemos que considerar son los equipos de stream Wi-Fi, es decir, si tengamos equipos cámara IP que están mandando transmisión sobre nuestra red y pueden consumir el servicio, equipos de mantenimiento, algunos se pueden administrar remotamente por la red inalámbrica o están transmitiendo lectura sobre nuestro equipo y que puede inferir, o ajeno a nuestro colegio, sino afuera de nuestro colegio puede haber sistemas de radiofrecuencia que estén generando algún tema de desvío de la señal, así como sistemas eléctricos sobrecargados. Si tuviéramos un punto de corriente eléctrica donde está generando, y ahí está puesto nuestro access point, bueno, pues genera quizás la frecuencia de las ondas electromagnéticas una desviación. Algo que también es muy importante es conocer nuestra red inalámbrica y el backbone. Llamamos nuestro backbone a toda esta infraestructura que nos da el servicio. Por ejemplo, cómo está nuestra topología, cómo están distribuidos los enlaces, cómo es el diseño de nuestra red, si es una red en estrella, si es token ring, etc. Tendremos que hacer ese análisis para verificar cómo segmentarlo. Nuestros equipos de ruteo para saber qué entra y qué sale, sobre todo si tenemos anchos de banda o proveedores de internet, algunos muy específicos por espacio y otros más abiertos para padres de familia o para servicios específicos de algunos salones que requieren más cobertura. El switcheo también, porque necesitamos tener que nuestros equipos que tengamos en nuestro backbone mantengan una señal a una alta velocidad. Por ejemplo, pueden estar a 10, 100 o 1000
la transferencia que hagan. Esto es muy importante porque si nosotros tenemos configurado nuestro switch a 10 y nuestros access points están transmitiendo quizás a giga, puede degradarse la señal. Entonces es muy importante saber cómo está. Y lo otro es poder segmentar nuestras redes. Podemos tener una red donde generamos una VLAN, donde estén solamente profesores, y otra donde estén los alumnos, donde se le dé preferencia al ancho de banda. Y lo último es la conectividad aterrizada, es decir, toda la conectividad por cable, desde donde sale nuestra señal de internet que administramos en nuestro backbone hacia donde está el punto de acceso, que ese cable que esté ahí cumpla con la calidad y la especificación para mantener y preservar la calidad. Sobre todo temas de distancia, que a veces es lo que más le afecta a los cables. Superando 100 metros en algunos casos se empieza a degradar. Entonces considerar esos aspectos en la parte de la infraestructura que permite administrar la red. En nuestros equipos de Wi-Fi, bueno, entender mucho que debe estar soportando los estándares, sobre todo el 802.11, que conviene a todo lo de la red inalámbrica con sus diferentes subcategorías que tienen que ver con qué frecuencias y con qué velocidades está transmitiendo. Tiene que ser un soporte a transcoding, es decir, que a veces si tenemos diferentes velocidades por diferentes equipos lo pueda soportar y no se degrade por puerto. Eso hay que revisarlo. Soporte MIMO, lo que entra, lo que sale, es que pueda soportar ese tipo de trabajo, y multicanal. Aquí la práctica nos indica que a nuestro proveedor le tengamos que pedir que en nuestra infraestructura le pidamos esos equipos y hagamos las evaluaciones en un escenario real, sugiriendo que no sea un solo access point, sino tener 3 access point y poder evaluarlos si entre ellos no generan inferencia, que también es un tema importante a la hora de hacer la configuración. En el tema de la red, sobre todo en la parte de seguridad y conectividad, sí tenemos que ver cómo es que queremos hacer que nuestra conectividad sea segura, ya sea por un filtrado de MAC address, es decir, por el direccionamiento único que tiene la tarjeta de red, o por sesión, es decir, que tengamos que darle un usuario y contraseña. Habrá que definir en dónde sí y en dónde no para que se pueda administrar de mejor forma. Así como la capa de aplicación, todos los servicios Apple que deben de estar dispuestos para que ya sea filtrado por MAC o por sesión puedan conectarse. Esto nos va a permitir tener una mejor administración, sobre todo en la red inalámbrica, ya sea otra vez por un filtrado de MAC address, la dirección física de las tarjetas, o de los equipos iPad o macOS o Apple TV. Habrá que sacar ese número alfanumérico que es único. También por dominio, si es que tenemos un esquema donde yo administro filtro por dominio, es decir, que no entre a cierta página, por ejemplo, que no ingrese a mistareas.com. Cada vez que escriban eso, no se le dé el acceso o el servicio. Ya sea por ruteo, donde se asignan los enlaces de acuerdo a los access points y los niveles de calidad, o por firewall, es decir, que algunos puertos o dominios no permitan entrarse cada vez que el usuario quiera conseguir. Aquí nos sirve mucho cuando quieren entrar a temas de juegos y sabemos el puerto o el dominio, poderlo filtrar. Entonces hay que verificar esos aspectos que impactan al servicio de la red inalámbrica. Sobre todo el tema de los servicios de Apple, por ejemplo, hay ciertas IP addresses que están dispuestas, estas direcciones IP, que ya son universales para poderse conectar a servicios de Apple. Apple School Manager utiliza todo el segmento 17, donde a través de este IP que se puede configurar en nuestro firewall o en nuestro ruteo, encamine muy bien el servicio. Todo lo que hacemos con la interacción del usuario va a través de Apple Push Notification Services. Es decir, si yo desde mi MDM envío, que es mi sistema de administración de dispositivos móviles, estoy enviando algunos perfiles y a lo mejor no tengo muy definidos estos puertos que van del 2195, 2196 y 5223, son números ya muy definidos, es probable que no llegue hacia nuestro usuario porque a lo mejor están bloqueados. Entonces hay que verificar. A veces pensamos el ancho de banda no aguanta o no soporta, ¿no? A lo mejor por puertos no están dispuestos estos servicios y necesitamos verificarlo para que haya una buena conectividad. Y esto tiene que estar verificado. Bueno, en general las conclusiones que tenemos aquí es: tenemos que implementar una infraestructura Wi-Fi empresarial. No lo podemos ver como un salón y equipos que simplemente trabajen. ¿Por qué? Porque la inversión que tenemos en nuestras iPads es alta. Los equipos Apple, como ustedes ya lo saben, trabajan en unas frecuencias de 5 GHz. Es la mejor opción para trabajar. Sí, hacer un diseño por capacidad de cobertura, no solamente en la red inalámbrica, sino lo que entra y sale de nuestra red inalámbrica. Como veíamos ahorita, más números de access point, dependiendo del número de salones y el número de estudiantes que tengamos. Tenemos que tener un balance del poder de transmisión de nuestros puntos de acceso. Eso también es muy importante para poder identificar si el poder con el que transmite no impacta otros servicios y si hay frecuencias ahí que puedan estar chocando. Así como establecer una red temporal para nuevos equipos, es decir, si me llega un nuevo equipo y tengo que instalarle algún sistema operativo nuevo o actualizar alguna aplicación, pues no consuma de la red principal, sino tenga yo una red segmentada, una VLAN por separado, donde pueda yo asignarle un ancho de banda dedicado para que nada más trabaje en ese puerto sin afectar producción.
Algunas de las herramientas que recomendamos son muchas de diagnóstico. La primera es Service Test. Esta aplicación es gratuita y funciona solamente en ambientes iOS, es decir, en el iPhone y en el iPad. Y lo que te permite es verificar, una vez que te conectas a tu punto de acceso y estás sobre tu entorno de trabajo, simplemente le das a ejecutar y va a verificar si los puertos que mencionábamos 2195 al 2196 o el 5223, que son de Apple Push Notification, están dispuestos o no. Habría que verificar ahí en el Access Point. Y algunos de seguridad, de encriptación de seguridad, por ejemplo el HTTPS, que es el 443, si está activo o no, porque a través de ese servicio o ese puerto se envían certificados seguros. Entonces, conectividad por vía web, que obviamente al final sigue siendo una notificación porque llega hacia algún servidor. Y también algunos servicios adicionales que tiene Apple para poder verificar si están dispuestos o no. Entonces esta te ayuda para verificar el tema de si tu firewall o en parte en tu router o tu esquema de red si está permitiendo la entrada y salida de estos paquetes, de esta comunicación. Y la segunda es Wi-Fi Explorer Lite, es la versión gratuita. Obviamente está la de producción, que tiene un costo, pero la gratuita te va a permitir, además de verificar los nombres SSID de tus access points, si están de acuerdo o no a la mejor dimensión o geografía que tengas tú dispuesta, te va a verificar, también el proveedor que tengas, te va a verificar la señal, qué tanto está la señal de tu equipo en el que estás haciendo esta ejecución de tu Mac, porque esta funciona para la Mac. Si estás conectado, cómo funciona la señal, en qué canal te estás conectando, y te sirve para diagnosticar. A veces hay profesores que te pueden decir, es que en mi salón tal de clase y funciona bien y en la otra tengo problemas. Puede ser que a lo mejor el canal de esos access points estén sobre el mismo y estén generando interferencia entre los dos. Entonces verificar eso. Segundo es cómo está transmitiendo, a qué velocidad está transmitiendo, si a 80, si a 20 o a 40 MHz. Esa es también importancia, su potencia. ¿Qué tipo de modelo es? Para saber qué tipo de estándar de Wi-Fi del 802.11 es el que está ocupando ese equipo, para ver si requiere alguna actualización o no. Te sirve mucho también para identificar las versiones y saber si el setting que tú estás dando es el correcto o no. Igual la frecuencia máxima de transferencia, recordando que aquí dependerá del equipo. Algunos pueden decirte 1300, pero a lo mejor está segmentado en 3 streams, donde 443 es la frecuencia para cada canal. Entonces verificar esa potencia también y saber cómo distribuirla en base al número de estudiantes o de alumnos que tengas trabajando concurrentemente y el tipo de servicio. Y obviamente la seguridad, saber si estás colocando a lo mejor un acceso por contraseña, usuario y contraseña, o que viene siendo el PSK, o a lo mejor con un protocolo de notificación cada vez que te conectas, o algún protocolo nuevo que esté por salir, te sirve verificar. Entonces estas herramientas te permiten mucho del diagnóstico para ver cómo estás operando con tu red inalámbrica. Y bueno, pues muy bien, esto es lo que vimos en nuestro Learning Series 3, mejores prácticas para red inalámbrica. Gracias.